Moisés, Aarón y Hur suben a la cumbre del collado. Y abajo, frente a ellos, descansa inmenso el valle de Refidín. Y sobre el valle, dos ejércitos se levantan, se alzan, uno frente al otro, listos para la guerra. Un ejército era el de los amalecitas, el otro ejército era el del pueblo de Israel, liderado por el valiente Josué. Momentos antes de que la furia de la guerra, de la batalla, se desatara, un silencio penetrante cubría todo el valle y una brisa suave y cálida acariciaba el rostro de los soldados que esperaban con ansias nerviosas el grito de batalla de sus capitanes para iniciar la feroz batalla. Y también una iguana, según la imaginación de nuestro diseñador gráfico, se tomó el tiempo para posarse sobre una roca y ser testigo presencial de la batalla que allí ocurriría en unos segundos o en unos momentos más tarde. Y me gusta pensar a mí que el valiente Josué estaba parado en la primera fila, justo en el centro del ejército del pueblo de Israel, sosteniendo su espada y su pesado escudo en cada mano. De un momento a otro, Josué mira arriba, a la cumbre del collado, buscando la señal de su general, buscando la señal de Moisés para dar inicio a la batalla. Allí en la cumbre del collado estaba Moisés parado. Respira profundo y con la confianza de que Dios estaba del lado de ellos, levanta sus dos manos y con la vara en alto da la orden de que inicie la batalla. Entonces Josué y el pueblo de Israel inician el feroz ataque, arrasando con todo amalecita que se encontraba en el camino. Uno tras otro caían. El pueblo de Israel estaba ganando la batalla con demasiada facilidad, tanto que a lo mejor Josué pensó que la batalla terminaría mucho antes de lo esperado. Pero de un momento a otro y sin razón aparente, el ejército de Israel empezó a perder la batalla y los amalecitas empezaron a ganar terreno en el campo de batalla. Josué no se explicaba, no entendía lo que sucedía, porque si todo estaba tan bien, de un momento a otro empiezan a perder la batalla. Pero Moisés, allá arriba, en la cumbre del collado, sí sabía lo que estaba pasando. Cuando Moisés tenía las manos en alto, Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Pero si Moisés bajaba las manos, el ejército amalecita empezaba a ganar la batalla. El problema es que una batalla dura horas y horas y horas. A veces dura todo el día y a veces varios días. ¿Quién es capaz de mantener las manos levantadas por más de unos cuantos minutos? Moisés sencillamente se cansaba después de un par de minutos y sus manos caían. Y entonces el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Así que decidieron que sentarían a Moisés sobre una roca y Aarón y Hur le sostendrían las manos en alto, uno el lado izquierdo, el otro el lado derecho. Y así lo hicieron durante todo el día hasta que el sol se ocultó en el horizonte, llevándose con él el ardor de la batalla, mientras Dios le concedía la victoria al pueblo de Israel. Moisés entonces, reflexionando
sobre quién verdaderamente les había dado la victoria, quién verdaderamente había peleado a favor de ellos, reconociendo que es Dios, decide edificar un altar allí mismo y le pone como nombre el Eterno Nisi, que significa el Eterno es mi estandarte, el Eterno es nuestro estandarte. Ustedes saben que esa impactante historia está relatada en el libro del Éxodo, en el capítulo 17. Y cuando uno la lee con detenimiento, surgen varias preguntas. Por lo menos a mí me surgen preguntas como: ¿por qué Dios sencillamente no le dio la victoria al pueblo de Israel desde un principio? ¿O por qué Dios hizo que la victoria dependiera de que Moisés tuviese las manos levantadas? Que es una situación como curiosa. Dios hizo que el resultado de la batalla dependiera del hecho de que Moisés fuese capaz de tener sus manos levantadas durante todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería darle varias lecciones, varias enseñanzas al pueblo de Israel. Enseñanzas que se aplican hoy en día a nosotros, porque nosotros somos el pueblo espiritual de Dios, ¿correcto? Y como pueblo espiritual, lo hemos venido hablando, tenemos que librar algunas batallas espirituales en nuestro recorrido, en nuestro peregrinar por este mundo, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar al reino de Dios. En Segunda de Timoteo, si me quieren acompañar allá, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, se lo dice a Timoteo y también a nosotros. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, es decir, ninguno que va y está en el ejército, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en sentido figurado, se nos llama soldados. ¿Por qué? Porque nosotros libramos batallas espirituales y sabemos que un soldado no está de paseo, un soldado está en una misión. Tiene un objetivo claro que cumplir. Sabemos que un soldado se le debe a sus comandantes, a sus generales. Sabemos que un soldado debe estar preparado para enfrentar dificultades. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, no hay tiempo para dedicarse a estar de paseo, disfrutando, comerciando. ¿Por qué? Porque estamos en una misión como soldados que cumplir. Y en 1 Timoteo, aquí un par de páginas más atrás, en el capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo vuelve y nos dice, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Siguen las analogías con que somos soldados espirituales. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Porque esa batalla es la que nos va a conducir allá, si somos victoriosos, claro está. Porque una batalla se puede perder. Pero si tenemos a Dios como nuestro estandarte, sabemos que no vamos a perder. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un ejemplo que tenemos que dar en nuestra vida como soldados espirituales, habiendo hecho la buena profesión, es decir, llevar a cabo esa misión que Dios puso en nuestras manos, como Josué.
Un guerrero valiente y esforzado, que ya lo vamos a ver, fue de los pocos que pudo entrar a la tierra prometida por esa valentía que tenía. ¿Porque se consideraba inmortal? No, porque confiaba en Dios. Y nosotros también estamos llamados en esas batallas espirituales que debemos dar a dejar el testimonio correcto delante de muchos testigos, dice. Y también debemos tener en cuenta que esa batalla o esas batallas que nosotros libramos son contra seres muy poderosos. Son batallas que libramos contra personajes, por así decirlo, a los cuales nosotros no tenemos por nosotros mismos la fuerza suficiente para derrotarlos. En Efesios, en el capítulo 6, escritura muy conocida, cuando habla de la armadura de Dios, al principio dice, en Efesios capítulo 6, versículo 10, empezando en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, desde el principio el apóstol Pablo nos está diciendo, la fortaleza está en Dios. Él es nuestro estandarte. Como lo reconoció Moisés, Él es quien nos da la victoria. Él es el que tiene el poder y la fuerza. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De otra forma, si no tenemos esa fortaleza por medio de Dios y de Jesucristo, si no tenemos puesta esa armadura, ninguno de nosotros puede resistir el ataque del enemigo y va a caer derrotado. Por eso, Cristo dijo en los mensajes a las iglesias cuando le habló a la Odisea, que Él no quería tibios. Y fue fuerte con su expresión. Él dice, los tibios yo los vomitaré de mi boca, porque un tibio no va a resistir, no resiste los ataques de Satanás. Y muchos de ustedes aquí se han enfrentado con pruebas fuertísimas, duras, y saben que solamente las han resistido porque Dios los ha fortalecido. De otra manera estaríamos derrotados y enterrados. Versículo 12, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí se nos dice contra quién peleamos nosotros en las batallas espirituales. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo escribía muy bien, a veces difícil de entender, pero escribía muy bien. En otras palabras, para decirlo de manera sencilla, nuestra lucha es contra demonios, contra ángeles caídos, contra seres espirituales que llevan quién sabe cuántos millones de años existiendo, liderados por su general, que es el maligno, experto en engaños, experto en debilitar, en sembrar división, en atacar donde más duele. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados de la manera correcta para dar esas batallas espirituales, partiendo del hecho de que la fuerza no está en nosotros, sino que está en el Señor, que Él es nuestro estandarte, Él es quien nos guía. Entonces es muy importante que aprendamos a luchar esas batallas de la manera correcta. Y también tenemos que estudiar las lecciones que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que Dios dejó registradas ahí para nosotros. Las dejó registradas para que sepamos qué hacer en aquellas cosas que hicieron esos soldados espirituales que pelearon antes que nosotros. Y también para que miremos los errores que ellos cometieron y no los cometamos. Y de esa manera, entonces,
tenemos ya un conocimiento previo que nos va a ayudar a estar mejor preparados para dar esas batallas espirituales. Veamos entonces algunas lecciones de esas batallas espirituales, tomando como punto de referencia la batalla que acabamos de describir, la batalla en Refidim, que como ya lo dijimos, también se aplica a nosotros. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo saca atravesando el Mar Rojo por medio del desierto, la primera batalla que tuvieron que liberar o luchar los israelitas fue la batalla de Refidim. Aún no habían llegado siquiera al monte Sinaí. Ellos tienen la batalla, luego llegan al monte Sinaí, allá se establecen a los pies del monte por un par de años. Dios les da leyes, estatutos, decretos, les enseña cómo deben comportarse, todo lo que tenemos registrado en Éxodo y en adelante. Y luego, después de un par de años, sabemos que la nube que estaba sobre el tabernáculo se levanta, dando la orden al pueblo de que tenía que moverse y se deben dirigir en dirección a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Todos conocemos muy bien la historia. ¿Qué pasa cuando ellos llegan a las puertas de la tierra de Canaán, estando ya a punto de entrar? Se asustan. Llegan los espías con el informe diciendo, ese pueblo es muy fuerte, más grande que nosotros, sus ciudades están fortificadas, somos moscas al lado de ellos. Y entonces se rebelan en contra de Dios, se olvidan de que Él es su estandarte y se rebelan en contra de Moisés. Y dicen, mejor regresémonos a Egipto, donde éramos esclavos, mejor vámonos para allá. Y Dios entonces, por esa rebeldía, les dice, bueno, ¿quieren devolverse? Devuélvanse, camino al Mar Rojo. Veamos solamente la última parte de esta historia, en el libro de los Números, en el capítulo 14, Números capítulo 14, veamos a partir del versículo 20, Números 14, versículo 20. Entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Y esto vayan teniendo en cuenta cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Todas esas veces que estamos ante las pruebas o los problemas, y en lugar de escuchar la voz de Dios, lo que hacemos es tener la actitud incorrecta y no pelear la batalla como soldados valientes. Y no han oído mi voz, versículo 23, esos no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y así entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel inicia o continúa un peregrinar por el desierto por 38 años. Donde tienen que librar batalla tras batalla tras batalla, sin tener en cuenta las batallas que también tuvieron que librar cuando entraron a la tierra de Canaán. Y ya desde aquí podemos encontrar algunas lecciones para nosotros, en el sentido de que somos soldados espirituales dando batallas espirituales, en ese camino que estamos recorriendo para entrar al reino de Dios. Y esas lecciones es que primero sabemos que sí, es necesario librar batallas de aquí al camino al reino de Dios. Dios hace que atravesemos por diferentes pruebas, pero, por nuestra naturaleza humana, por nuestra rebeldía, por nuestra falta de fe,
por nuestra incapacidad de ver a Dios actuando en nuestra vida y mostrándonos el camino que debemos seguir, escogemos el camino largo. Escogemos el camino más difícil, el que a nuestros ojos pareciera más fácil, pero que en realidad es un camino en el que tenemos que librar muchas más batallas, como le pasó al pueblo de Israel. Estaban a las puertas de entrada y tuvieron que peregrinar o vagar por el desierto por 38 años, enfrentando toda clase de males, de peligros y de batallas. Un camino largo en el que muchos cayeron derrotados porque no tenían su armadura puesta, porque no eran lo suficientemente valientes, porque no tuvieron la capacidad de perseverar. Y fueron derrotados en las batallas, y muchos caían postrados en el desierto. Sin embargo, dice el versículo 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra. Caleb tuvo otro espíritu, es decir, decidió creer en Dios. Mientras todos estaban derrotados, él era el optimista, el que tenía fe. Mientras otros renegaban, él era el que encontraba soluciones. Ese es el otro espíritu. Mientras otros decían qué pereza, él decía, no, es una oportunidad para que Dios nos proteja. Ese es el otro espíritu que tenía Caleb, esa otra actitud de ver los problemas que tenían que enfrentar. Y por eso Dios permitió que él ingresara a la tierra prometida, de los pocos de esa generación. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos frente a esas pruebas que tenemos que enfrentar cada día? ¿Confiamos en Dios y seguimos adelante? ¿O tomamos nuestro propio camino y decidimos pelear las batallas a nuestra manera? ¿Cuál es nuestra actitud? Si sabemos que tenemos que hacer algo de una manera definida por Dios, ¿confiamos en Dios y seguimos o nos detenemos y cambiamos el rumbo? Porque pensamos que nosotros conocemos un camino mejor, más fácil o menos peligroso. Volvamos entonces a la batalla de Refidín y veamos la primera lección que podemos entender de esa batalla. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, está narrada la batalla que describimos al principio. Éxodo, capítulo 17. Empecemos en el versículo 8. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. La primera lección que podemos encontrar aquí es que Dios es quien escoge el camino de la victoria. Dios es quien escoge el camino o la forma en la que nos va a dar la victoria. En esa batalla de Refidín, Dios le concedió la victoria al pueblo de Israel por el hecho de que Moisés mantuviese sus manos alzadas, dándonos varias lecciones. Esta es la primera que estamos viendo. Pero en Jericó, por ejemplo, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Lo vimos en trompetas, mediante el toque de unas trompetas, y derribó unas murallas que parecían indestructibles. Dios escogió darle la victoria a Israel mediante el toque de unas trompetas.
En la batalla contra Sennacherib, el rey de Asiria, ustedes saben que Dios envía un ángel que destruye a los valientes, a los esforzados y a los jefes, es decir, a los buenos guerreros, dejando el ejército enemigo sin soldados valientes que pelear y no tuvieron más recursos que devolverse a su tierra humillados. Eso lo pueden leer ustedes en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Otro ejemplo, en la batalla, por ejemplo, valga la redundancia, en la batalla de Israel contra Siria. A petición del profeta Eliseo, Dios hirió al ejército enemigo con una especie de ceguera, quedando vulnerables. Pueden leer ustedes la historia en Segunda de Reyes. Entonces Dios escoge una manera, o puede escoger otra, u otra, u otra, para darnos la victoria. ¿Y quién de nosotros puede imaginarse de qué forma Dios nos va a dar la victoria en una batalla espiritual? ¿Quién se la puede imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que unas murallas iban a ser derrumbadas con el toque de unas trompetas? O que Dios iba a darle ceguera a unos, o que Dios iba a derrotar a los valientes, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad como soldados espirituales, ¿cuál es? Es confiar en que Dios es quien nos conduce a la victoria. Es que Dios es quien nos guía y también es quien guía el curso de los acontecimientos. O sea, nuestra responsabilidad es fe en Dios, en nuestro general, aquel cuyo estandarte nos agrupa y nos recoge, que lo veremos más adelante o en un próximo mensaje. Dios dispone la forma en la cual nos va a dar la victoria, dispone la forma y el momento. Y hay que tener en cuenta que es una victoria a los ojos de Él, no es una victoria a los ojos humanos, porque a veces nosotros estamos buscando algo diferente a lo que Dios está buscando. Pero si somos soldados que estamos militando y estamos peleando en la buena batalla, nuestra función y nuestro deber es ¿cuál? Agradar a aquel que nos tomó por soldados. Recuerden ese hecho, esa historia cuando Herodes comenzó a perseguir la iglesia, que recuerden al principio cuando se estaba formando la iglesia en la era apostólica, después de muerto Jesús, que envió su espíritu y empezó a formar su iglesia espiritual, su pueblo espiritual, y empezó a perseguir y a maltratar a muchos discípulos de Cristo. Mató a espada a Jacobo, al hermano de Juan, y luego metió al apóstol Pedro a la cárcel, con el propósito de ejecutarlo también pasado unos días. Era un momento muy difícil para la iglesia de Dios que apenas estaba formando. El propósito era extinguirla. Y Satanás estaba ensañado en contra de ella, intentando acabar con la iglesia, perjudicar a los discípulos a como diera lugar. Y pasaban por pruebas realmente difíciles, como esta que estamos narrando en Hechos en el capítulo 12. Hechos en el capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro,
volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que no era otra cosa menos que ejecutarlo. Así fue como Dios liberó al apóstol Pedro. No fue que sus discípulos se juntaron por la noche, se armaron, se infiltraron en la cárcel, ejecutaron a los guardias, entraron hasta la celda, tumbaron las cerraduras y luego lo sacaron al mejor estilo de la película de Hollywood. Que así es como uno en ojos humanos lo vería. Uno es intentando buscar la solución a la manera de uno, influenciado también por lo que ve a su alrededor. Así no fue como lo hicieron. Nosotros no estamos llamados a tomar las armas. Dios envió a su ángel. Y así fue como le dio la victoria en ese momento al apóstol Pedro. En Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 12, Proverbios 14, versículo 12, leemos que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces queremos alcanzar la victoria por nuestros propios méritos, según nuestra propia fuerza o nuestra propia inteligencia. Y puede que ganemos algunas batallas al principio, pero al final podemos terminar perdiendo la guerra. Porque el único camino seguro para alcanzar la verdadera victoria es el camino de la obediencia a Dios. Y es un camino de fe. Es un camino de ponernos en manos de Él y dejar que Él muestre la salida, haciendo nuestra parte, siempre en obediencia a la ley de Dios, pero hay que dejar que Él nos guíe, que Él nos muestre cómo nos va a dar la victoria. Yo creo que les he contado esta historia antes, que hace como 7 años estábamos aquí en México intentando constituir la iglesia y después de investigar por mucho tiempo y contratar a algunos abogados para que nos asesoraran y después de recolectar toda la documentación que nos pidieron, una cantidad de requisitos, pues fuimos a la oficina del gobierno donde se hacen esos trámites para constituir y empezar a constituir la iglesia, porque era necesario hacerlo por las cuestiones legales que nos exigen. Y cuando llegamos allí, yo recuerdo que el jefe de ese departamento nos vio y nos llamó aparte y nos dijo: vengan, yo los atiendo personalmente. Yo pensé que bueno, nos va a atender el director de la oficina, pero fue lo peor que nos pudo haber pasado. Ese señor se sentó allí con nosotros y empezó a hacernos preguntas y preguntas de qué era lo que queríamos hacer. Nosotros le explicábamos, le mostrábamos, y él siempre sacaba un requisito nuevo y otro requisito. Pero les falta esto. No, aquí está, pero es que esa palabra como está redactada no, es inexacta. Es que hay que traer esto, pero la ley no dice que tengamos que traer eso. Yo me estudié la ley. Varias leyes que regulan eso, muéstreme dónde dice la ley que hay que traer eso. Y él: no, es que tal cosa, y siempre intentaba acorralarnos, por un lado, por el otro, por el otro. Al final, como yo me había estudiado las leyes, no pudo acorralarnos, entonces me terminó diciendo: bueno, es que yo soy el jefe aquí, y si usted no lo hace como yo le digo, jamás va a constituir su iglesia, o si lo que quiere es recolectar dinero del público, pues yo le digo cómo hacemos. O sea, de entrada. De entrada. Estaba acorralándonos, pidiéndonos soborno. ¿Cómo peleamos esa batalla para el pueblo de Dios si necesitamos constituir una iglesia aquí en México? ¿Cómo la peleamos? Si le damos lo que Él nos pide, unos cuantos pesos, o no sé cuántos iría a pedir, pero si le damos lo que nos pide, con seguridad en 2 días estaba la iglesia lista, constituida. Pero ¿cómo peleamos esa batalla entonces? En un mundo que es corrupto. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16,
Versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Yo le respondí al funcionario, le dije, mire, nosotros somos una verdadera iglesia. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver qué hacemos. Nos paramos y nos fuimos. No tuerzas el derecho, no tomes soborno. Y aunque parecía en ese momento que esa batalla la hayamos perdido, más adelante Dios nos mostró otra manera de hacerlo, legal, sin problemas, y constituimos otra entidad que nos ha permitido funcionar, la fundación que aquí muchos conocen, donde depositamos algunos de ustedes sus diezmos, y lo hemos hecho sin ningún inconveniente. Entonces, era fácil sacar dinero y dárselo, pero nosotros no peleamos las batallas al estilo humano. Las peleamos siguiendo las instrucciones de Dios, de nuestro estandarte, que aquí están, que nos dicen cómo debemos actuar en cada circunstancia. Entonces, ¿cómo peleamos las batallas en nuestro camino hacia el reino de Dios? ¿Cumplimos la ley de Dios a la perfección o la torcemos un poquito, como dice aquí? No tuerzas el derecho. La retorcemos un poquito, la ajustamos un poquito para que se adapte a nuestras necesidades. ¿Ustedes recuerdan también esa historia cuando Cristo iba a ser apresado? Que llegaron por él los judíos y unos soldados. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Peleó la batalla, él estaba en proceso de conversión, peleó la batalla a su manera. Sacó su espada, le voló la oreja a un soldado. Peleó la batalla de esa manera. Pero ¿qué le dijo Cristo? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 52. ¿Qué le responde? ¿Cómo exhorta Jesucristo, nuestro Maestro, a Pedro cuando hace eso? Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Luego dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hay maneras de pelear la batalla. Pero ¿qué dice el versículo 54? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que así se haga. Y esa es la clave que debe estar en nuestra mente cuando estamos librando batallas espirituales. Es necesario que así se haga. Es necesario que usted pase la prueba que está pasando. Es necesario. Es necesario que se enfrente a esta dificultad o a aquella otra. Es necesario. No según nuestra visión, es necesario según la visión de nuestro Padre, que tiene un plan y que nos está llevando hacia ese reino venidero. Cristo tenía una misión que cumplir. Él no estaba buscando salir victorioso de ese momento específico. Él no buscaba la victoria de esa batalla. ¿Qué buscaba Cristo? La victoria de la guerra completa. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener una visión completa, una visión del panorama completo cuando estamos peleando las batallas. No enfrascarnos en el momento y en el ahora, sino que tenemos que saber, dentro de todo el llamamiento que Dios nos está haciendo, cuál es su voluntad y para dónde nos está llevando. No buscamos ganar batallas pequeñas a nuestra manera. Nosotros buscamos ganar la guerra.
en esta batalla espiritual que nos conduce hacia el reino de Dios. Y es necesario que se haga así, que libremos algunas batallas de la manera que Dios lo escoja para alcanzar la victoria final. Es necesario que así se haga, significa aceptar la voluntad de Dios en todo momento, siguiendo el camino que Él indica, no el que yo escoja, no el que me parezca más fácil, no el que me parezca más cómodo o más conveniente. Es necesario que así se haga porque, queridos hermanos, nosotros militamos en un ejército espiritual. Y en el reino de Dios no pueden haber desertores. Ustedes saben que cuando un soldado va a la batalla, al principio van todos emocionados porque les dan publicidad y se creen hombres de acero y que bueno, disparar un arma, somos poderosos. Luego llegan allá, ven lo que eso es y cuántos no desertan. Pero un buen soldado no deserta y nosotros nos comprometimos a estar en este camino con Dios. No podemos desertar, no podemos rendirnos. Tenemos que aceptar que como nos comprometimos con Dios en un pacto, es necesario que así se haga, porque vamos persiguiendo un objetivo mayor, un objetivo principal. Algunas veces, desde nuestra perspectiva humana, puede verse como si estamos perdiendo la batalla, pero desde la perspectiva de Dios es todo lo contrario. Él sabe a dónde nos dirige. Él sabe allá al final de qué manera va a enviar la salida a la situación en la que nos encontremos. En los últimos mensajes hemos estudiado cómo, los últimos mensajes antes de venir a la fiesta, hemos estudiado cómo a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, vamos a luchar más y más batallas espirituales que van a ser cada vez más complicadas, más difíciles. Y hemos estudiado que incluso Dios va a permitir que algunos pierdan su vida física. Pero, ¿significa eso que porque pierden su vida física o están padeciendo alguna situación difícil, están perdiendo la batalla? Sabemos que no. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 12. Apocalipsis 12 y leamos a partir del versículo 13. Una escritura que hemos leído muchas veces en estos días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, Apocalipsis 12, 13, persiguió a la mujer, que sabemos que es la iglesia de Dios, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, un ejército persiguiendo a la iglesia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Entonces, hay otra manera en que Dios pelea la batalla y nos da la victoria. Yo a veces uno hablando, yo mismo también he caído en esto, sobre todo cuando era más joven. Bueno, ¿y cómo vamos a ir al lugar de refugio? Pues no sé, hay que conseguir una cosa o la otra, vamos a ahorrar en lingotes de oro, alguna cosa, vamos a conseguir pasaportes de 20 nacionalidades, por si se escoge algún país, pues ahí tenemos para dónde irnos. Entonces es normal que uno, primero, si hay que estar preparados, no me malinterpreten, si hay que estar haciendo lo necesario, según la prudencia y la iglesia nos vaya guiando. Pero uno en sus ojos humanos, uno es buscando la forma de pelear la batalla a su manera. Y hermanos, hoy en día con la tecnología, ¿quién se le va a esconder a la bestia? ¿Quién? Nadie. Y eso hablaremos un poco más adelante en los mensajes que vienen. Pero hoy en día no hay forma de escondérsele a la bestia. Ni haciéndose una cirugía plástica nos escondemos. No, en serio. No hay forma. Intenten abrir un correo electrónico usando un nombre falso y les aseguro que casi no pueden. No los dejan. ¿Por qué? Porque la tecnología nos tiene completamente identificados. Pero no hay que angustiarnos porque la bestia nos va a perseguir, pero aquí dice que la tierra se va a abrir y se los va a tragar. Dios de alguna manera va a mandar la solución.
Nuestra responsabilidad es ocuparnos en estar preparados. Nuestra responsabilidad es ser el soldado valiente, tener el otro espíritu, el espíritu de Caleb. Que me mande el ejército que quiera, que me mande los drones que quiera. Dios está conmigo, Dios me fortalece, Dios me da la salida. No tengo miedo, no me rindo, no me dejo amedrentar. Esa es nuestra responsabilidad, estar preparados de esa manera para cuando las persecuciones se intensifiquen. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces una parte, la mayor parte va a ser llevada a un lugar de protección, pero otra parte, ya lo hemos hablado, se va a quedar y va a ser perseguida por estas bestias. Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nadie, nada más Dios. Entonces el mundo ve eso y el mundo se intimida. No se le van a enfrentar a la bestia. Eso va a ser evidente para ellos. ¿Quién se va a enfrentar a semejante poder? Ellos no se van a enfrentar. Ellos mismos lo dicen, ¿quién podrá luchar contra ella? Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y vencerlos. Ahí vemos que desde un punto de vista físico y material puede haber una derrota. Y también en el capítulo 17, de aquí mismo del libro del Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, ¿qué significan estas escrituras? Que todos los que sean vencidos, en un sentido físico, ¿perdieron la batalla? Claro que no. No se ha perdido la batalla, todo lo contrario. Están alcanzando la verdadera victoria. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego, ¿a quiénes vieron? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué pasó con esos que la bestia venció en un sentido físico? Vivieron y reinaron con Cristo. Entonces a veces, como dijo Cristo, quien quiera salvar su vida, por causa mía la perderá y quien la pierda la ganará. Aquí se cumple. Aquí se cumple. Es la perspectiva espiritual de esas batallas que debemos librar. Muy diferente a lo que la naturaleza humana nos indica. Muy diferente a ese sentido de autoprotección que tenemos cuando nos sentimos en peligro. No que nosotros busquemos el peligro, lejos de eso. Pero debemos de permitir que Dios pelee las batallas y nosotros hacer lo correcto, según la voluntad de Dios. Por eso es necesario que así se haga, como lo dijo Cristo, y seguir por el camino por el cual Él nos va conduciendo a la victoria, porque hay un propósito mayor. Hay que aceptar la voluntad de Dios sin imponer la nuestra. Hay que tener la visión de Dios cuando estamos dando una batalla espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer, no la visión humana, sino la visión de Dios. En Mateo, en el capítulo 6, y en el versículo 9, cuando nuestro maestro nos dejó la oración modelo, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros pues
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino. Y luego, ¿qué dice el punto seguido? Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesucristo nos enseñó a orar pidiendo que se haga la voluntad de Él. Pero no sé si ustedes recuerdan que el señor Weston ha dicho en algunos mensajes que a veces cuando oramos lo que decimos es: Padre, hágase mi voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. Padre, deme esto, Padre, deme aquello. Padre, me hace falta esto. Padre, pero ¿por qué a mí? Y entonces le oramos a Dios como pretendiendo que, como si fuésemos nosotros los que estamos llevando un plan por medio de Dios y no fuese Dios quien lleva un plan por medio de nosotros. Sí hay que pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero tenemos presente que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Que cuando yo le pido por algo, puede que Dios no me lo conceda, no porque sea un mal padre, sino porque Él dice: no es lo que tú necesitas. No es así como vamos a pelear esta batalla, la vamos a pelear de otra manera. Porque yo necesito llevarte por este camino y no por ese. Entonces, cuando le oramos a Dios, antes de pedirle, o después, como quieran, hay que decirle: pero que se haga tu voluntad. Y yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad porque yo sé que usted me va a dar la victoria, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Si en nuestra vida como discípulos de Cristo tenemos una enfermedad, una prueba, situaciones familiares, lo que sea, es decir, si estamos librando una batalla espiritual, dejemos que sea Dios quien nos conceda la victoria. No lo forcemos, confiemos en Él. Oremos, pidamos, supliquemos, pero que nuestro corazón tenga siempre la actitud correcta de no estar forzando a Dios. En Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos, a partir del versículo 2, leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, sepamos pedirle a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Las pruebas producen paciencia, hay una razón y hay un propósito por el cual Dios permite que atravesemos las situaciones que estamos atravesando. Y cuando entendemos eso, es posible que hallemos gozo en las pruebas. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nuestro maestro nos está diciendo que no se trata de torcer la ley, no se trata de doblar la ley y de ajustarla a nuestras necesidades para salir victoriosos. Se trata de estar firmes, enfrentando las persecuciones por causa de la justicia, que la justicia es la ley de Dios. Y de esa manera alcanzamos la verdadera victoria. Algunos de ustedes han escuchado la expresión judíos marranos. Les voy a mostrar una diapositiva. De pronto han escuchado la expresión los judíos marranos, que es un calificativo que se usaba en la época medieval, por allá en los años 1300, 1400, y se llamaba judío marrano
aquel que simulaba, aparentaba convertirse al catolicismo, al cristianismo católico, pero no lo hacía de verdad, sino que porque eran perseguidos, eran maltratados, algunos eran ejecutados, entonces tenían la alternativa de convertirse a la fe católica cristiana, cristiana pues según el cristianismo del mundo. Y algunos simulaban convertirse al catolicismo para obtener los beneficios y que de esa manera no fuesen perseguidos. Hay un libro que se llama Operación Nuevo Mundo, es un libro muy antiguo, o no tanto, pero yo lo leí cuando estaba joven, y habla de la persecución que estaban sufriendo los judíos en España, justo momentos antes de que Cristóbal Colón zarpara para las Indias, que terminó aquí en América, y según cuentan, pues salió con varios judíos en sus 3 barcos. Pero este libro dice en la página 12, ahí lo tienen ustedes, dice: puesto los judíos ante la alternativa de acceder al bautismo o abandonar el país, España, es decir, si no, saben que hubo un decreto de expulsión de la reina Isabel la Católica, si no se convertían al catolicismo, los expulsaban de España. Entonces, ante ese dilema, dice, optaron por abrazar la fe católica, sobre todo los más ricos. ¿Para qué? Para proteger sus bienes. Pero aún después del bautismo, la mayoría de ellos se mantuvieron fieles a la religión judaica. Con el tiempo, todo el mundo se había acostumbrado a esa situación ambigua. Nadie ignoraba que muchos cristianos nuevos seguían observando en secreto las reglas de su antigua ley. De ahí que se distinguiera entre judíos conversos, aquellos que tras el bautismo procuraban asimilarse y rompían con los judíos, y judíos marranos, aquellos convertidos solo en apariencia. Los judíos marranos seguían comiendo conforme a las costumbres hebreas. Sus mujeres, exactamente igual que antes, aderezaban los manjares con cebolla y ajo, freían la carne con aceite y nunca con manteca de cerdo. En la fase que subsiguió a la gran campaña de conversión, bautizantes y bautizados sabían que la profesión de fe era pura comedia, es decir, no se convertían en realidad. Los engañadores querían ser engañados y los engañados los complacían. Los eclesiásticos católicos podían comunicar a sus superiores brillantes estadísticas de bautizados, que supuestamente llevaban muchos judíos bautizados, y en definitiva todo redundaba en ad majorem Dei gloriam, es decir, a mayor gloria de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando estemos enfrentando situaciones de esa índole? Vamos a decir, yo cedo porque la bestia me obliga, pero Dios sabe en mi corazón que yo lo sigo es a Él. O yo me arrodillo ante una imagen, porque para mí una imagen no es nada, pero Dios sabe en mi corazón que realmente yo no estoy adorando esa imagen. Porque eso fue lo que hicieron los judíos marranos, un término despectivo que les dieron en aquella época. Doblaban la ley, buscaban la forma de pelear las batallas, no confiando en Dios, sino a su manera. Procuraban salir bien librados de las batallas espirituales que estaban librando, pero no siguiendo a su estandarte, sino que lo hacían en la manera en que ellos pensaban que era la mejor, y así salvaban sus vidas o salvaban sus bienes o sus puestos de trabajo y demás. Pero ¿qué leímos en Apocalipsis 24? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. De aquellos que encararon el problema con fe. Y esto hay que llevarlo a un nivel espiritual. Aquellos que saben enfrentar las consecuencias de obedecer la ley de Dios y no le temen a las consecuencias, a lo que el mundo nos puede hacer. Eso se aplica en nuestro trabajo, guardando el sábado, en el estudio. En todas las áreas de nuestra vida se aplica. ¿Cómo libramos esas batallas? Aparentamos ante la gente ser una cosa porque nos conviene,
porque Dios por dentro sabe que en realidad lo amamos es a Él. Así no es. Hay que dar las batallas con fe, sin doblar, sin torcer la ley de Dios. Un buen testimonio no se da disimulando que nos sometemos a la bestia. Un buen testimonio no se da queriendo salvar nuestros bienes o cosas físicas mientras transgredimos la ley de Dios. Un buen testimonio se da luchando con la cabeza en alto, con firmeza, con valentía, con el espíritu de Caleb, de confianza total en Dios, confiando en que Él sabe de qué manera nos va a dar la victoria en el momento que Él así lo considere. Porque la victoria, la verdadera victoria solamente llega por medio de Jesucristo. Él es el camino, no hay otro camino. En Salmos capítulo 37, versículo 34, Salmos 37, 34, dice, espera en el Eterno y guarda su camino. Esperar en Él, confiar en Él, seguir el camino que Él nos muestra. Luego dice, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás, lo verás. Esa es la primera lección de la batalla de Refidim. Dios es quien escoge el camino para conducirnos a la verdadera victoria.